Señoría, tiene su palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, queremos saludar la presentación de esta iniciativa. Es un debate necesario ante un cambio normativo de extrema gravedad que efectivamente tiene unas consecuencias que están siendo contestadas desde el resto de grupos políticos y también desde la sociedad civil organizada. Desde que estalló esta crisis estafa, se vienen aplicando medidas que han endurecido extraordinariamente las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas. Se han destruido millones de empleos estables y un sinfín de pequeñas y medianas empresas. Se ha despedido a miles de empleados y empleadas públicas. Se ha despojado de su casa a cientos de miles de personas. Se ha dinamitado la negociación colectiva. La precariedad es la única vía de acceso a un puesto de trabajo. Se ha incrementado la pobreza infantil, la exclusión social, la marginación. Y a consecuencia de todo ello, se han producido una serie de cambios, o todo ello se ha producido a consecuencia de unos cambios que se han llevado a cabo, que se denominan con eufemismos para que suenen bien: la consolidación fiscal, la estabilidad presupuestaria, las reformas, pero en realidad estamos hablando de un austericidio y estamos hablando de una situación social que, en lugar de interpretarse como lo que es, una voz de alarma de una sociedad que de manera creciente y generalizada está cuestionando las medidas que se adoptan, en lugar de eso, el Gobierno del Partido Popular lo que hace es incrementar la represión de esas expresiones críticas que cuestionan el sistema. Y ahí nace esta ley conocida por todos y todas como la Ley Mordaza, que viene a darle seguridad jurídica al abuso de poder que se está aplicando contra quienes levantan la voz. Es, por tanto, esta ley una consecuencia coherente de una hoja de ruta que trae un modelo social, económico y cultural que se está implantando desde posiciones dogmáticas ultraliberales. Esta ley pretende dar solución a cuestiones que no son problemas y a que además no son percibidos como problemas por la sociedad. Se actúa sobre las consecuencias y se ignoran las causas de esa contestación social. No es un problema de seguridad que una persona se siente a las puertas del Congreso o del Senado. No es un problema de seguridad que un grupo de vecinos se coloque en la puerta de una persona o de una familia a la que van a echar de su casa. No es un problema de seguridad que un grupo de trabajadores se manifieste tratando de defender sus condiciones de trabajo o el futuro de sus puestos de trabajo. Con esta ley se vulnera un buen puñado de derechos civiles y políticos que se suponen en el paquete básico de los Estados que aspiran a que les consideren democráticos y de derecho. Esta ley afecta al derecho de defensa y de presunción de inocencia, afecta al principio de seguridad jurídica, afecta al derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal, afecta al derecho a la información, rompe el principio de igualdad procesal. Esta ley es un auténtico disparate, una agresión sin precedentes a derechos que ya estaban consolidados en lo que se considera, como les decía antes, una sociedad democrática contemporánea. Por tanto, es una ley que viene a decirle a la ciudadanía que el problema está en su protesta y no en las causas que han originado esas protestas. Y en las causas, como les decía antes, se encuentran esos cambios económicos, esas medidas disparatadas que se han adoptado para supuestamente solucionar esta crisis estafa. Y esos cambios están vinculados de manera estrecha al cambio del artículo 135 de la Constitución, que colocó el pago de la deuda y los intereses de las entidades financieras por encima de los problemas y las necesidades de las personas. Y eso es lo que ha desencadenado las protestas, las consecuencias sociales de ese cambio. Y eso fue fruto de un acuerdo que adoptaron Partido Socialista y Partido Popular. Y fue un error de tremendas consecuencias económicas y sociales por las que la gente que ahora protesta se encuentra con un fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado. Pero, señora Serrano, este buenismo de ustedes al plantear estos problemas en estos términos es irritante. De Corcuera aquí, ustedes tienen un historial
que no les permite hacer gala de ese arrojo cuando hablan de las libertades y los derechos de la sociedad civil, porque ustedes han gobernado este país, han tenido ocasión de tomar decisiones que garantizaran esos derechos, han tenido ocasión de solucionar por la vía política problemas que, como usted ha explicado muy bien en su intervención, deben afrontarse desde la política y los han resuelto con los antidisturbios. Mire, la petición de 64 años de cárcel para 8 trabajadores de Airbus viene porque participaron en un piquete durante la protesta contra la reforma laboral, la primera, la del último Gobierno socialista, que concluyó con una formidable carga policial. En este país, ni ustedes ni el Partido Popular han legislado para acabar con los verdaderos problemas que han puesto a este sistema y a sus instituciones al borde del colapso. En este país es legal que los jueces participen y cobren en eventos patrocinados por empresas sobre las que luego tienen que pronunciarse en materia de corrupción. Es legal que el presidente del Tribunal Constitucional pertenezca a un partido político. Es legal que la Guardia Civil le compre materiales a una empresa a la que está investigando por una estafa de 100 millones de euros. Es legal la puerta giratoria que lleva a políticos a trabajar para empresas a las que previamente les han adjudicado contratos públicos millonarios. Es legal un desahucio. No son legales las devoluciones en caliente, pero sí los centros de internamiento de extranjeros, señora Serrano, donde se encierra a gente que no ha cometido delitos. Es decir, que en este país pasan cosas muy graves que sí son problemas y que ni ustedes ni el Partido Popular se han preocupado en tomar medidas legales que los corrijan. Y ahora, pues, el Partido Popular se despacha con una ley que viene a darle respuesta policial a problemas que tienen otro origen y otra naturaleza, como les trasladaba. Ayer, para ver esos matices, y como las formas son importantes y los detalles nos definen, ayer pasaron dos cosas muy graves en esta Cámara. Ayer se desalojó con la policía a alcaldes que vinieron a este Parlamento desesperados porque no cobran un dinero que necesitan para justificar unas subvenciones de los programas de empleo. Y lo sacó la policía. No hubo una respuesta política a esa expresión de preocupación de los alcaldes. Pero es que, además, se produjo la prohibición de la entrada a colectivos que venían a reunirse con nuestro grupo parlamentario. Y eso sienta un precedente muy inquietante. Tanto lo del desalojo, porque es justo lo contrario de lo que usted ha explicado como el proceder idóneo, como que se decida discrecionalmente sobre el derecho de admisión. Decidir discrecionalmente sobre el derecho de admisión es una actitud propia de un portero de discoteca, poco profesional, pero no es el proceder de un presidente de una institución en la que reside la soberanía popular del pueblo andaluz. Tampoco es admisible el silencio de la mesa, excepción hecha de mi compañero Castro, cuando el presidente comunicó su decisión unilateral de desalojar con la policía a los alcaldes. Hubiéramos deseado una expresión de rechazo a una decisión poco afortunada, poco meditada y que esperemos que no se convierta en un precedente que marque una nueva manera de gestionar esta casa del pueblo andaluz. Por ello, nosotros le hemos trasladado, creo que ya la tienen los portavoces, se la voy a entregar a la mesa, una enmienda in voce para que, junto al texto de la moción, nos pronunciemos como diputados y diputadas, como representantes democráticos de ese pueblo al que queremos proteger de recortes en materia de derechos civiles, para que manifestemos nuestro rechazo al desalojo de los alcaldes y alcaldesas ordenado ayer por el presidente del Parlamento, así como a la prohibición de acceso al recinto parlamentario a colectivos sociales que tenían citas concertadas con nuestro grupo, colectivos a los que esta Cámara le debe una disculpa, a la Federación de Donantes, a la Asociación Adriano Antino, a un grupo de trabajadores forestales del municipio de Granada, que se quedaron en la puerta. Algún colectivo pudo entrar porque conocía a alguien, y eso también gracias al acervo legislativo acumulado en este país por el Partido Socialista y el Partido Popular, como quien tiene padrino se bautiza, ese colectivo sí pudo entrar porque conocía a alguien que le dejó pasar.
En fin, algo que no debiera volver a repetirse. Señoría, tiene que terminar. Vamos a respaldar su iniciativa. Esperemos que ustedes permitan que se debata nuestra enmienda, aunque luego voten con ella lo que estimen conveniente. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora